¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial de CNN Chile en esta jornada electoral. Hacemos un repaso de los datos que nos permiten entender el contexto de esta elección y de la segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast. Y en esta cobertura, esta transmisión de hoy, lo hacemos también apoyándonos en la información específica. Lo visualizamos además en nuestra pantalla de la mano de Anholster y de Acerta, con quienes hemos estado trabajando para procesar estos datos y entregarles a ustedes algunas de las claves electorales en este proceso 2025. Nos acompaña, como ya es habitual, Antonio Díaz Araujo, el CEO y fundador de Anholster. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Encantado de estar acá. Al pie del cañón, ya en las últimas horas de este proceso electoral. Pero nosotros queremos, como decíamos, dar contexto utilizando datos específicos y para eso lo vamos a hacer de la mano de nuestro Magic Wall, que nos permite graficar esta información que abre conversaciones al final para un proceso electoral, Antonio, donde Janet Jara y José Antonio Kast llegaron con estos números a esta segunda vuelta, con el desafío, por supuesto, de ampliar su base electoral respectiva. Proceso que se parece al anterior del 2021, pero cuya base de votos abajo es bastante inusual. Ajá. 3 candidatos a la derecha en la primera vuelta. Claro. Franco Parisi, que surge como tercero en esta carrera con una cantidad de votos impresionante. Gran sorpresa, 2,5 millones de votos para Franco Absolutamente, Parisi. Johannes Kaiser también. Y no mucho, o sea, espacios de donde sacar votos, pero difícil escenario. Claro que sí. Vamos a ir a verlo desde la perspectiva territorial, pero evidentemente que acá el gran desafío para Janet Jara era buscar dónde crecer en base a estos votos que obtuvo Franco Parisi, y que apareció en algún momento como el gran objetivo para los dos candidatos, pero con más fuerza para Janet Jara por las limitantes, digamos, dentro del espacio político para adquirir más votos. Claro, hay 3 tipos de votantes en esto, yo creo que bastante claros. Uno urbano, que votó muy fuerte por Janet Jara, uno más bien rural, conservador, que votó por José Antonio Kast, y uno más bien joven, obligado a votar, y digital, que votó, yo diría, en gran parte por Franco Parisi. Digital, está bueno ese concepto. Claro, también, y Johannes Kaiser, yo creo que fueron las 3 campañas, Kast, Johannes Kaiser y Parisi, fueron campañas muy digitales. O sea, estamos hablando de 3 electorados que son estructuralmente bien distintos, y eso se reflejaba territorialmente también, entonces. Absolutamente, o sea, uno también pensaría que el votante joven, en teoría, se iba a ir por candidaturas como las del Frente Amplio en función de todo lo que de todo lo que hemos vivido históricamente los últimos 5 años en Chile. Claro. Oye, si es que nos vamos al mapa, quizás nos vaya quedando más claro estos conceptos. Aquí tenemos el mapa con todo el resultado electoral por región, quién ganó en cada una de las regiones. En amarillo, en el norte, Franco Parisi fue el triunfador en esas regiones. Luego Janet Jara se impuso entre Coquimbo y la región metropolitana, pero de ahí hacia abajo, descontando el extremo sur, es José Antonio Kast el que logra entonces el triunfo entre la región de O'Higgins hasta la región de los Lagos. O sea, está bien marcado esto. Bien marcado. Estos 3 electorados. Ese electorado azul de José Antonio Kast lo vimos en la elección pasada. Tuvimos en el conteo de votos de la primera vuelta una ola de José Antonio Kast hasta llegar a la región metropolitana. Claro. No debería sorprender mucho. La gran sorpresa es absolutamente la ola, en este caso amarilla-naranja, que tenemos de Franco Parisi desde el norte hasta la región de Atacama. Hasta la región de Atacama. Claro. Oye, vamos haciendo zoom para ir analizando cuáles son los territorios decisivos también, dónde están las bases electorales de apoyo más fuerte para cada uno de los candidatos. Hagamos un zoom partiendo por la candidata Janet Jara. Aquí vamos a poder ver el desempeño que tuvo precisamente la región metropolitana, donde aparece como uno de sus puntos más fuertes para la candidata, ahí está, para la candidata del oficialismo. Janet Jara se impuso en buena parte de las comunas de la región metropolitana. En buena parte de las comunas de la región metropolitana. Las comunas, yo diría, que votaron por Evelyn Matei son más bien las comunas como Vitacura, Las Condes, La Reina. Pero tenemos un electorado de José Antonio Kast que está alrededor, en las zonas tal vez más aledañas de la urbe propiamente tal de la región metropolitana. Claro, veamos algunas. Por ejemplo, acá en la comuna de San Pedro, sector poniente de la región metropolitana, Melipilla, en la zona sur de la región también, en Buin y en Paine, exactamente. Sí. Ahí se notaba el desempeño electoral de... Claro, el José Antonio Kast es de la zona. Sí. Absolutamente ahí. Pero el punto acá es que Jara tiene que crecer en votos de Parisi, que no deja de ser que
si yo lo miro a nivel global de la región metropolitana, sacó un porcentaje importante. Y también algo de los votos de Evelyn Matei, que yo creo que se llevó algo de votos del centro en primera vuelta. Claro que sí. Oye, la región de Valparaíso también le fue bien a Janet Jara, pero acá ya se empieza a ver, y es bien interesante cómo geográficamente, como de norte a sur va... se nota la presencia de Franco Parisi desde la región de Arica, Parinacota, ya vamos a profundizar en eso. Pero acá en la región de Valparaíso, Janet Jara obtiene de todas maneras un buen resultado y esto explica el perfil, como decías tú antes, de este votante que es urbano progresista, digámoslo, por ponerle una característica. Urbano progresista, pero más bien enfocado en las mujeres, el votante Jara, en todos los tramos etarios. José Antonio Kast enfocado en los hombres, nuevamente también en todos los tramos etarios, sí. Y Franco Parisi absolutamente con una presencia marcada en los menores de 35 años. Claro que sí. Bueno, en el caso de Janet Jara, antes de pasar al análisis de José Antonio Kast, una crítica también o autocrítica desde el comando respecto a ese despliegue regional que no fue tan efectivo, pareciera, en la primera vuelta me refiero, y que se refuerza en la segunda. De hecho, el cierre de campaña de Janet Jara lo hacen en la región de Coquimbo también, las últimas actividades con harta presencia y despliegue territorial, tratando de acercarse a ese electorado que en la primera vuelta le fue un poco esquivo. Yo creo que las campañas tradicionales en eso siguen buscando estos cierres de campaña masivos y con mucho público. Yo creo que el público hoy día es mucho más digital y el cierre de campaña es más bien por la cantidad de page views y la cantidad de usuarios únicos en la página o en el canal del candidato. Claro, y bueno, el éxito de Franco Parisi avala esa tesis, ¿no? Bueno, veamos qué pasó con José Antonio Kast, el dominio, como decíamos, desde la región de O'Higgins y hasta la región de los Lagos, bien nítido, y con algunas regiones en las que definitivamente tuvo muy buenos resultados. Si uno va, por ejemplo, a la región de la Araucanía, obtuvo más del 30% de los votos allá. Es completo, sigue Franco Parisi, una región claramente en donde si Janet Jara quiere sacar votos, tiene que ir a buscar claramente estos votos de Franco Parisi y todos los demás. Claro, Janet Jara aquí en esta región en particular llegó con 19,6%, bien lejos del 32,6% que obtuvo José Antonio Kast. Y dando por descontado que tiene que buscar todos los otros votos de Marco Enrique Ominami, Harold May Nichols, pero como las votaciones de ellos fueron escuálidas, por ponerlo en un contexto global, claro. No es suficiente como para ganar en una segunda vuelta. Y lo interesante además es que acá todas las comunas de la región de la Araucanía le dan el triunfo a José Antonio Kast. Todas. O sea, Janet Jara ni siquiera logró ganar en algunas comunas. Uno podría haber pensado que quizás en la zona de Temuco podría haber tenido una mejor llegada, pero no ocurrió en zonas urbanas tampoco. Y acá también ocurre un fenómeno que es interesante. Acuérdate que Vanessa Kaiser sale de concejal de Las Condes, claro, y es elegida senadora por la Araucanía. Exacto, y esto es una demostración del poderío, yo diría, entre Kast y Kaiser sobre la región. Claro que sí. Oye, si uno va además hacia la zona, a la región colindante hacia el norte, que es Biobío, le va muy bien a José Antonio Kast acá, pero acá también Janet Jara logra algunos triunfos en algunas comunas, en algunos sectores, Hualpén, por ejemplo, Talcahuano, Penco, además de Concepción. O sea, en la zona urbana del Biobío le fue relativamente bien a Janet Jara, pero en las zonas rurales donde pareciera tener más debilidades. Es donde tiene más debilidades, el público joven es donde tiene más debilidades, pero nuevamente la región del Biobío, que solía ser una región bastante centro-izquierda en el pasado, se ha transformado en una región bastante más colorida desde el punto de vista político. Y mucho más diversa por lo mismo. Bueno, avanzando hacia el norte, en este repaso geográfico, en Ñuble le va muy bien a José Antonio Kast también, más del 31% de las preferencias. En el Maule también logra un muy buen resultado y un poco más arriba incluso en la región de O'Higgins también, aunque aquí Janet Jara sí obtiene mejores números con algunas comunas en las que logra, y de hecho llega a segunda, a diferencia de las otras regiones donde Franco Parisi aparecía segundo. Absolutamente. Pero acá también más cerca de la región metropolitana, en algunos casos la región de O'Higgins, comuna dormitorio para un buen porcentaje de la población también que vive ahí. Claro que sí. Oye, analicemos el despliegue también que tuvo Franco Parisi, y aquí ya tenemos el mapa nuevamente, coloreado en amarillo la zona norte, porque es allá donde está la votación fuerte del candidato del Partido de la Gente, y vale la pena revisar este detalle porque, bueno, tanto Janet Jara como José Antonio Kast iban a la búsqueda de ese votante. ¿Tú dirías que lograron enganchar con esas características que tiene el perfil del votante de Franco Parisi?
O sea, yo creo que hay un candidato que tiene una presencia digital que pueda tratar de acercarse al votante Franco Parisi, y es José Antonio Kast, que ha cultivado un perfil digital en forma mucho más explícita en sus últimas 2 campañas electorales pasadas. Yo diría que el votante Parisi es un votante que no sé si está preocupado del evento en qué lugar, sino que más bien el evento para él es permanentemente en el mundo digital. Ajá. Y es en ese espacio donde se mueve. Y ahí Ahora, es donde Franco Parisi enfocó su campaña, ¿no? Sí, claro. Hay algo que hizo Franco Parisi que yo creo que fue interesante desde el punto de vista interesante para él, que es que de cierta forma se adueñó un poco de los votos blancos y nulos con el llamado a votar desde el Partido de la Gente. Claro. El punto es que vamos a ver el día de las elecciones, efectivamente ese transvasije efectivamente es así. Yo sé que vamos a hablar de los votos blancos y nulos, pero este dominio que tiene acá de la audiencia es completo. Lo interesante es que en 2021 ya había mostrado esta fortaleza en el norte. O sea, ahora la consolida y va creciendo un poco más hacia otras regiones también. Absolutamente. Y otro tema que no habíamos visto este fenómeno antes, porque simplemente no teníamos elecciones de concejales ni de alcaldes en que el Partido de la Gente estuviese presente, claro. Pero probablemente lo habríamos visto antes de haber sido así. Oye, Antonio, hablemos ahora de otras características, de la composición etaria y de género del electorado de José Antonio Kast y de Janet Jara. Vamos a revisar la siguiente lámina, precisamente ese desglose, aquí está, porque es bien interesante ver dónde está la fortaleza de cada uno de ellos. Partamos por Janet Jara. ¿Dónde está el fuerte, según hombres, mujeres o edad de los votantes? Claro, si uno toma a Janet Jara en rojo en todas estas líneas, cada uno de los tramos etarios suma el 100% de ese tramo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estoy tomando acá es que Janet Jara es básicamente muy fuerte en todos los tramos de mujeres. De acuerdo. Absolutamente. Y incluso en los hombres mayores de 54 también es bastante fuerte. Pero su fortaleza está en el público femenino y en más de 54 años, se nota mucho, 38,9% de los votos. Todo esto con información obtenida desde el CERVEL para elaborar este gráfico, pero ahí muestra bien, de manera bien contundente, como hay una suerte de ventaja estructural, digamos, que fue algo que le jugó en contra a José Antonio Kast en la elección 2021 también. Absolutamente. El voto femenino se fue con Boric. Que tenía un voto femenino más bien antagonista, ¿no? Claro. Acá el desafío de José Antonio Kast es justamente cómo crecen mujeres y cómo se sale un poco y cómo logra crecer también en las urbes, tal como conversamos. Sí. Que estas urbes eran básicamente lugares donde el voto era mayoritariamente Jara. Yo creo que hay un bastión de Matei, pero es de ahí donde él tiene que sacar votos efectivamente para lograr crecer. Ahora, de todas maneras, pareciera que ese factor, el voto femenino, no sería tan decisivo en esta elección a la luz de estos números. ¿Por qué? En el caso de las mujeres de 35 a 54 años están virtualmente empatados José Antonio Kast y Janet Jara. Absolutamente. 26, sigue ese empate, pero como sé que la derecha fue dividida en 3 candidatos, ¿cierto? En Kaiser, Matei. Además. Tendría que empezar a sumar el transvasije que va a ocurrir ahí. Claro. Probablemente el punto pivote en esto vaya a ser los votos de Parisi, que son abrumadores en ambos sectores jóvenes. ¿Qué característica tiene ese votante? Ese votante es un votante joven, o sea, como uno ve acá, el dominio del votante joven en hombres, por ejemplo, llega a ser casi 16 puntos de diferencia en lo que saca Kast. Aquí está el segmento etario de hombres menores de 35 años y a mano derecha en pantalla, menores de 35 años de mujeres. Y en los dos segmentos gana Franco Parisi. Sí, claro, le saca 18 puntos a Jara, 16 puntos a Kast, y los otros 3, Kaiser, Matei y otros, terminan siendo con porcentajes bastante menores. Claro. Pero hay un lugar de crecimiento bastante importante para Kast. Y nuevamente, lugar de crecimiento para Kast va a ser mujeres, en que Parisi saca mejores votaciones de 35 y 54, y en hombres mayores de 54 es donde Matei domina o está casi prácticamente al mismo nivel que José Antonio Kast. Y yo sé que esta elección recién define a quién va a gobernar por los próximos 4 años, pero es inevitable mirar también a la siguiente elección, dado el perfil de votante joven que tiene Franco Parisi. O sea, tiene una muy buena base pensando en el próximo ciclo electoral también, Parisi. Absolutamente. Yo consideraría 2 cosas. No es que Chile se está haciendo cada vez más joven desde el punto de vista de pirámide demográfica. Cierto. Y por lo tanto, tendría bastante cuidado con esta votación femenina. Cuidado no, más bien diría, es un segmento social al cual tengo que mirar en candidaturas futuras. Y miraría bastante cómo los jóvenes están votando por candidatos digitales. Claro. Los partidos necesitan actualizarse y subirse a una micro digital
a una autopista digital que no necesariamente lo han hecho. Claro, y de acuerdo a estos datos crece Franco Parisi en comparación a 2021 entre los jóvenes, en zonas urbanas, no solo en el norte también. Y acordémonos que Johannes Kaiser no marcaba prácticamente al principio de esta campaña electoral, ¿no? Y terminó llegando cuarto, con un votante básicamente nuevamente digital, y una insistencia digital que yo creo que es sorprendente. Y con el voto obligatorio como clave. Solo para cerrar este bloque y antes de irnos a la pausa, Antonio, ¿qué necesitaría cada candidato entonces para ganar? ¿A dónde están las perspectivas de crecimiento para José Antonio Kast? ¿Dónde estaban para Janet Jara? De lo que hemos visto históricamente, los votos que recibió Boric en el pasado son votos más bien de centro y centro-izquierda. Y el transvasije era bastante impresionante en ese sentido. En la última elección Parisi llamó a votar por Kast, pero el transvasije que efectivamente existió hacia el presidente Gabriel Boric no dejó de ser importante y sorprendente. Acá todo se juega en la cantidad de votos nulos y blancos, que puede ser el tercer actor de esta elección. Claro. Y la pregunta va a ser si Janet Jara logra penetrar votantes de Matei, muchos votantes de Parisi y capturar todos los votantes que se quedaron abajo en la primera vuelta. Claro, de Meo, por ejemplo, Eduardo Artés. Mantener esa cohesión de los votantes más afines a la izquierda. Estamos con Antonio Díaz Araujo, el CEO y fundador de Anholster, analizando los detalles con los datos sobre la mesa de esta elección 2025. Nos vamos a hacer a la pausa. Seguimos al regreso. Ya estamos de vuelta en esta cobertura especial de CNN Chile a la espera del desenlace de la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Janet Jara. Seguimos con la revisión de datos y la estadística necesaria para entender y dar contexto también al proceso junto a Antonio Díaz Araujo, el CEO y fundador de Anholster, y junto a Certa, por supuesto, para desarrollar el Magic Wall y estos antecedentes. Oye, Antonio, vamos a ir a revisar de este punto de partida, nos vamos a ver otra lámina para entender cómo se ha comportado la transición de votos en comparación a 2021, o tomando como referencia 2021. Entre la primera y la segunda vuelta hubo un trasvasije de votos, por supuesto, hacia los dos candidatos que llegaron al balotaje. Cuéntanos qué estamos viendo aquí en pantalla. Lo que estamos viendo en la derecha de la pantalla, efectivamente, noviembre del 2021, primera vuelta presidencial, y lo que veo es la totalidad de votos de Kast y veo cómo llegan ellos a la segunda vuelta. Eso es lo que está aquí. Entonces, todo lo que yo veo de azul oscuro es el voto que se transforma en voto de Kast. Perfecto. Entonces, vemos que hay una migración muy fuerte de los votos de Sichel, que era candidato de Chile Vamos. Claro. Y por lo tanto, muy disciplinado el votante de Chile Vamos que va y vota por Kast, y Parisi, que si bien hizo una consulta interna y llamó a votar por ellos, tiene un porcentaje menor que se va a José Antonio Kast. Y tengo algunos votos, dispersa, ¿no? Tengo algunos votos particulares, gente que votó por Boric y Proboste y que vota ahora por Kast, y otros que votan por José Antonio Kast. Claro, y ahí se va componiendo el resultado final entonces de José Antonio Kast y de Marco Enrique Sominami. ¿Los votos de Parisi en ese contexto incidieron entonces en la segunda vuelta? Absolutamente. Si uno ve en particular, y me voy a acercar acá solo para mencionarlo, si uno ve el tamaño de esta barra que está acá, son los votos de Parisi que se fueron a Kast, y la comparo con el tamaño de la barra de votos de Parisi que se fueron a Boric, y muestra un porcentaje no menor de esos votos que llegaron efectivamente al candidato de la centroizquierda. Claro, cerca del 50% se fue a Boric, es lo que se presume, y luego otro tanto se fue a blancos nulos y no vota. Absolutamente. Y eso es interesante porque hay muchos analistas que ponen atención sobre lo que va a ocurrir con ese bolsón de votos de los nulos blancos en esta segunda vuelta, la 2025, y que se podría interpretar como la fuerza que tenga o no de movilizar a sus votantes Franco Parisi, dado que el Partido de la Gente llamó a votar nulo. Absolutamente, y solo recordar que esta situación se repite un poco parecida que tuvimos el 2021, se repite ahora. Tengo un votante, tengo un candidato que es José Antonio Kast, tuvo un candidato, Sebastián Sichel, que hoy día fue reemplazado por Evelyn Matei, por así decirlo, Parisi que vuelve a estar, Boric y Proboste que representan la centroizquierda. Lo que uno ve es que el voto, los que votaron en primera vuelta por Kast o Boric tienden a no cambiar su voto. Exacto. Por lo tanto, lo que queda como punto de cambio son estos votantes que votaron, sea por Evelyn Matei, Parisi, Harold May Nichols, Johannes Kaiser. Lo que puede hacer la diferencia ahora es que, digamos, las fuerzas de Franco Parisi pueden ir más bien
a castigar al gobierno de turno más que seguir a alguno de los dos candidatos. Fue lo que ocurrió en ese contexto también, en el 2021. Absolutamente, pero uno ve una baja migración de votos blancos y nulos global Sí. En lo que fue el 2021. Del total de votos que obtuvo París en Del total 2021. de votos que tuvimos en el 2021. Ahora Oye, podría ser mucho más grande. Profundicemos en eso, en cómo ha ido evolucionando el votante blanco y nulo, que es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente lámina, y el posible impacto también que puede tener en 2025. Aquí está la evolución en elecciones con voto obligatorio. Absolutamente. Con voto obligatorio, plebiscito salida 2022, 2,1% de votos blancos y nulos. Ajá. El votante blanco y nulo no era un votante cuando yo tenía inscripción voluntaria o inscripción automática y voto voluntario. No era un actor relevante en casi ninguna de las elecciones. Sí. Y se ha transformado cada vez más en un voto sorpresa. Convención Constitucional 2023, 21% de votos nulos. Yo diría que el pic que tenemos son consejeros regionales del 2024, 25,8% de votos nulos. Ahora, el votante nulo ¿sí? está apareciendo cada vez más. Ajá. Se ve como una tendencia de mayor presencia. O sea, y aparecen números procesos relevantes. O sea, sí. 20% de los votos nulos en diputados del 2025. Claro. Ahora, en una elección binaria como es una segunda vuelta, ¿ese porcentaje podría bajar o no? Claro, si yo empiezo a mirar las binarias como los plebiscitos de salida, tanto el 2022 como el 2023 y la presidencial, Ajá. No llego más allá del 5%. Claro. Eso muestra que en elecciones más contundentes la gente tiende a marcar su voto casi siempre. Claro, y nunca ha superado en una elección presidencial el 6% la votación nula y blanco. Absolutamente. Ahora nunca hemos tenido una elección presidencial en que vamos a tener el presidente de Chile con mayor número de votos de la historia. Claro, por el voto obligatorio. Y con el padrón electoral que tenemos hasta ahora. Sí, ahora hay un factor que quizás puede elevarlo y que tiene que ver con la polarización. Puede ser que el hecho de estar en un escenario que se lee como más polarizado podría llevar a más gente a votar nulo y blanco. Yo creo que sí, pero también están los miedos asociados a cada una de estas cosas. O sea, si bien hay polarización, también hay miedos de ambos lados. Claro. Por lo tanto, uno tiende a no crear este tercer actor globalmente. Por lo menos la historia no me muestra un tercer actor que crezca globalmente. Claro que sí. Oye, de todas maneras va a ser una prueba, creo yo, para Franco Parisi también. Leer dónde se fueron esos 2,5 millones de votos va a poner a prueba en parte el liderazgo que tenga Parisi para ordenar a sus electores, a quienes lo prefirieron en la primera vuelta. La lectura va a ser difícil, ¿cierto? Porque el tercer candidato con casi un 20% de los votos en la primera vuelta llame, según la consulta que hicieron ellos, 78% llaman a votar nulo. Lo que uno va a estar mirando es, veamos el 78% de los 2,5 millones votan nulo. Claro. Pero también yo creo que hay un electorado que trató de jugar con los candidatos que no salieron de la primera vuelta y la pregunta es si ellos van a anular o no, que yo creo que también son condiciones de anular no medibles solo para Parisi. Claro, es cierto. De todas maneras va a ser como un tercer actor, como tú bien lo catalogabas, este tipo de voto. Tercer actor absolutamente válido dentro de las reglas electorales que tenemos en el país. Por cierto. Bienvenido a esta democracia más fluida que tenemos hoy día. Claro. Y más difícil de predecir. Con 15,7 millones de votantes en el padrón y una participación esperada de más de 13 millones de personas para este domingo. Oye, vamos a ir a otro aspecto de esta campaña del que quizás se ha hablado poco, pero es bien interesante y que tiene que ver con la billetera de los candidatos, ¿no? Con los aportes de campaña, pensando en esta segunda vuelta. ¿Qué estamos viendo aquí, Antonio? Aquí estamos viendo la cantidad de aportes que han recibido en la segunda vuelta los dos contendores, Janet Jara y José Antonio Kast. José Antonio Kast recibió 2.200.000 pesos de 3 aportes, en promedio 733.000 pesos, y Janet Jara recibió 170 aportes por un monto total de 27, casi 28 millones de pesos. Ajá. Claro, José Antonio Kast ya venía en todo caso con aportes bien importantes de la primera vuelta, de más de 226 millones de pesos, y ahora se le suma una fracción bien menor, pero se entiende que venía con un arrastre. Digamos. La segunda vuelta siempre es menos. Seguro. Pero una cosa sorprendente en la primera vuelta es la capilaridad que tiene José Antonio Kast. Ajá. O sea, duplica en cantidad de aportes y duplica casi prácticamente en cantidad de dinero. Claro, y revierte el escenario en parte Janet Jara, pero no lo suficiente como para cerrar toda esa brecha. Son 170 aportes los que recibió Janet Jara en esta segunda vuelta. Tomando en consideración que el principal financiador de las campañas es efectivamente el Estado chileno a través del CERVEL y el pago por voto, ¿cierto?
nos alejamos bastante de los espacios del pasado en los cuales los aportes eran una parte también no menor y relevante dentro de las campañas electorales. Claro. Oye, y en esta segunda vuelta, como aporte importante, el de Iván Mlinars, vicepresidente de ENAMI, de la Empresa Nacional de Minería, 3,5 millones de pesos. En el caso de Janet Jara estoy hablando, y de Ernesto Muñoz, subsecretario de Justicia, 1,5 millones de pesos. Fueron los principales aportantes, y otros anónimos por 17 millones de pesos. Yo creo que si uno lo compara con los aportes que había para las campañas del apruebo y rechazo y cosas por el estilo, estamos hablando de montos bastante menores sí. en grados de diferencia con respecto a lo que tuvimos ahí. Bueno, y esto tiene mucha importancia porque de alguna manera le da más o menos capacidad a los candidatos también para desplegarse en terreno y también para desplegarse con propaganda. Vamos a revisar en la siguiente gráfica los montos involucrados en el gasto de propaganda en medios. Aquí está el detalle. Para la segunda vuelta también, todo esto con datos proporcionados por el CERVEL. Antonio. La parte interesante de la primera vuelta es que efectivamente uno ve que José Antonio Kast gasta parte de sus recursos, gran parte de sus recursos entre prensa escrita y radio. Y es muy poco lo que hace en digital y redes sociales. Eso no significa que no gaste, claro, sino que hace contenido más bien orgánico. Y Janet Jara efectivamente gasta un porcentaje no menor de sus recursos en el mundo digital, pero también mucho en radios y en la prensa escrita. En la segunda vuelta, prácticamente todos los recursos de Janet Jara se fueron a la radio. Esto es con la información del viernes hasta el viernes 5 de diciembre. ¿No? Y José Antonio Kast más bien en radios, pero radios de menor tamaño, que probablemente le da mucho mayor capilaridad en los sectores donde él está buscando. También. Oye, y con harto énfasis en radios regionales. En el caso de José Antonio Kast, por ejemplo, inversión solo en la segunda vuelta, estamos hablando en Radio Paulina, que es una radio de Iquique, Radio Antillanca, Radio Cosmos, La Mega, o sea, radios bien locales con un mensaje bien específico. En el caso de Janet Jara, inversiones en Radio Bio Bio, en Radio Carolina, Radio Infinita, Hoy por Hoy, entre otras, aparecen mencionadas también dentro de la inversión, en el desglose de estos gastos. Claro. Si yo me voy a Radio Bio Bio, como un medio hermano de ustedes, lo que estoy buscando yo es alcance de audiencia. Sí. Y si yo me estoy yendo a segmentos como la Radio Paulina o Radio Iquique, yo me estoy yendo a un segmento distinto de votantes, audiencia más acotada, costos más acotados, pero estoy buscando tal vez nichos donde están los votos de Franco Parisi. Y la radio sigue siendo en ese sentido el espacio publicitario o el medio, digamos, donde el espacio publicitario se puede desplegar con más fuerza. En base a todas las encuestas también aparece como el alcance que tiene la radio es muy fuerte y eso queda bien plasmado en cuánto han invertido cada uno de ellos. Absolutamente. En ese espacio. Pero insisto en algo, el contenido orgánico de cualquiera que quiera ser candidato hoy en día en Chile tiene que ir por una inversión en contenido de muy largo plazo, en comparación con un gasto spot que es solo de la campaña. Oye, Antonio, lo que vamos a revisar a continuación tiene que ver con las proyecciones que está haciendo el mercado, no las encuestas. Ojo, estamos en un pleno periodo de veda de encuestas, pero sí podemos revisar los antecedentes de Polymarket. Vale la pena que volvamos a insistir. ¿Qué es Polymarket? Explícanos. Polymarket es un mercado de predicciones, en el cual, de hecho, Polymarket no gana dinero con las predicciones, sino que es netamente una casa que distribuye estos 80 millones de dólares que hay de volumen ahí de apuestas. Lo que ocurre es que yo compro una apuesta en la cual yo digo cuánto yo estoy dispuesto a pagar porque salga José Antonio Kast o porque salga Janet Jara. Y en función de quién gane es cómo se distribuye la torta. Perfecto. Pero es un mercado que pide para que yo pueda apostar acá que yo ponga plata. O sea, no es solamente decir, mira, yo creo que va a pasar esto, estoy poniendo plata en juego. Digamos, estoy poniendo plata en juego. Monto grande o chico da lo mismo, pero es plata al final. Polymarket le ha definido las campañas, ha descrito que Trump ganaba 2 semanas antes de las elecciones. Es un mercado interesante porque en el fondo la gente empieza a apostar por cosas que cree. Ahora, esto no dice que son solo chilenos, no dice que están en Chile y no dice que tienen algún interés. Por lo tanto, puede participar cualquiera. Cualquiera puede participar. ¿Y cuánta plata mueve este mercado? ¿Cuánto hay acumulado? Hoy día hay acumulado 80 millones de dólares en las apuestas a mediados de noviembre. No, esto es el día de hoy.
pero partiendo desde el 16 de noviembre del 2025. O sea, el mercado le da más probabilidades, digamos. El mercado dice que con un 97% de probabilidad gana José Antonio Kast, y los puntos de quiebre que hay acá son el día de la primera vuelta. Perfecto. Y hay algunos que son probablemente gafes electorales, que tienen alguno de ellos en que suben y bajan. Claro. Pero efectivamente el mercado decía con mucha anticipación que José Antonio Kast y Janet Jara eran los que pasaban a la segunda vuelta. Interesante este análisis. Esto es un mercado no financiero, un mercado que cualquiera puede apostar. Claro. Esto no es como el mercado dice. De todo tipo de más. Claro, y insisto en la gracia, Polymarket no gana recursos con esto, sino que más bien pone una plataforma a disposición de las personas que quieran participar. Exacto. Una de las cosas interesantes que probablemente salgan después, quién va a ser ministro de Justicia, quién va a ser ministro del Interior. Y se podrá apostar sobre eso. Y se podrá apostar sobre eso hasta que lo anuncien formalmente. Claro, entendiendo. En todo caso, creo que es bien llamativo el antecedente de cuánta plata está metida en eso. Yo me quedaba en ese dato de los 80 millones de dólares porque al final es mucho dinero el que está involucrado en eso, que de alguna manera le da más peso a las proyecciones que está haciendo cada una de las personas que haya participado de esto. Claro, y tú compras la predicción a un precio y la puedes volver a vender dentro del mercado. Por lo tanto, tú no te quedas, tú puedes salirte de la... No te quedas con tu posición. ¿Sí? No tienes por qué quedarte con tu posición. En la primera vuelta, yo creo que cuando lo analizamos exactamente lo mismo, yo creo que el monto eran alrededor de 30 millones de dólares. Ha subido algo así como con 50 millones de dólares entre medio. Estamos con Antonio Díaz Araujo revisando lo más importante de esta elección 2025. En la previa ya de conocer los resultados, seguimos revisando más antecedentes. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a conversar sobre lo que viene para el próximo presidente o presidenta de Chile. ¿Cómo está el Congreso? Las claves de la gobernabilidad lo revisamos al regreso. Ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque de este especial en la previa de las elecciones 2025, de las elecciones presidenciales, cuando pronto, en unas horas, vamos a conocer ya los resultados del balotaje entre Janet Jara y José Antonio Kast. Nosotros estamos revisando aquí algunos antecedentes para el contexto electoral y político y nos acompaña Antonio Díaz Araujo, el CEO y fundador de Anholster, para desplegar aquí algunos antecedentes y con el foco, como habíamos adelantado antes de la pausa, en el Congreso, Antonio, para ver qué es lo que le espera al próximo presidente o presidenta de nuestro país. Absolutamente. Siempre en partnership con nuestros queridos amigos de Acerta. Claro que sí. Y se va a encontrar con un Congreso más bien en que ni la derecha ni la izquierda tienen mayoría. En el Senado por lo menos ni la derecha ni la izquierda tienen una mayoría clara, absoluta. Tan nítida, sí. Y van a estar dependiendo de los otros para conformar algo. Partamos revisando en detalle el Senado. Aquí está el desglose. A la mano derecha en la pantalla ustedes tienen el mapa donde se resalta en colores las regiones en las que efectivamente hubo elección senatorial, no todas, y a mano izquierda aquí está el desglose de los resultados precisamente de esta elección senatorial. Y queda claro este resumen con 20 senadores de Unidad por Chile, 18 de Chile Grande y Unido, que era el pacto que reunía a RN, la UDI, Demócratas y Evópolis, y otros 7 para el bloque Cambio por Chile, donde está la fuerza del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. O sea, uno podría decir 25 votos para la derecha, centro-derecha, y 22 votos para, tomando los dos independientes. Sí. Los independientes que aparecen aquí destacados fueron elegidos en el periodo 2021, Fabiola Campillay y Karim Bianchi. Que entendió votar con el oficialismo en casi todas las leyes. Claro, y por eso lo sumamos. 22 votos. Bueno, en la práctica, ¿qué significa eso desde el punto de vista de lo que pueda o no pueda hacer un gobierno? Un gobierno acá lo que va a tener que tener un muy buen negociador, tanto con el Congreso y el Senado, de tal forma que pueda lograr aprobar leyes por mayoría simple. Sí. Yo creo que el caso del senador por Punta Arenas está de cierta forma resuelto desde el punto de vista del desafuero.
pero no está claro si puede reemplazarse o no. En el caso de Miguel Ángel Calisto, por Aysén. Por Aysén. Por Aysén, sí, claro, porque está en un proceso judicial, se ha solicitado su desafuero. Y no queda claro que el partido exista para el momento en el cual tengan que nombrar a una persona. Claro, el Frente Regionalista Verde y Social no alcanzó los umbrales mínimos para continuar. Entonces, todo esto queda con una mayoría bastante endeble. Si se baja la cantidad de senadores, claro. en lo que podríamos tener un punto en el cual tengamos 49 como mayoría, sí. Y por lo tanto ahí se acercaría bastante más Chile Vamos de una posible mayoría simple. Ahora, siguiendo con el ejercicio entonces, si es que la hoy día oposición, Chile Grande y Unido más Cambio por Chile, suman esos 25, la bisagra va a estar acá entonces, ¿no? Los verdes, regionalistas y humanistas. Claro, que terminaron peleándose de cierta forma con el oficialismo por las listas. Sí. Donde está Alejandra Sepúlveda y donde está Esteban Velázquez. Claro. Y del periodo 2025 está Miguel Ángel Calisto. Exactamente. ¿no? Que fue electo en esta elección, en este proceso. O sea, ahí están los tres senadores que pueden ser los más relevantes. Uno tendería a pensar sobre todo que Miguel Ángel Calisto puede jugar un rol súper importante. Absolutamente. Que es el que se cambió de partido también, ¿no? Claro, porque había sido elegido o militaba más bien en Demócratas antes, ¿sí? Y luego, como no se logra el pacto electoral con Chile Vamos, decide irse con el Frente Regionalista Social. Sí. Aquí está todo a la expectativa de lo que va a ocurrir. Si son 49, se acerca mucho más a la derecha de la mayoría simple, pero sigue estando en un empate casi completo. Claro. Oye, Antonio, ayúdame cerrando esa pestaña, por favor. Mira, veamos el detalle de Chile Grande y Unido en todo caso, porque quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Se puede dar por sentado que todo ese bloque de la hoy oposición, es decir, Republicanos, Nacional Libertarios, más RN, la UDI, Demócratas y Evópoli, puedan actuar en conjunto realmente como un bloque unitario? Yo creo que la época en la cual el jefe de bancada decía cómo se votaba, yo creo que es algo que no ha ocurrido en mucho tiempo en Chile. Siempre hemos tenido algún descolgado y alguien que no sigue las líneas del partido. Creo que lo hemos visto en acusaciones constitucionales y así sucesivamente. Porque hay parlamentarios en el fondo, senadores, que tienen más afinidad con republicanos, por ejemplo, como Camila Flores, que fue electa recientemente en la circunscripción 6, pero hay otros senadores que quizás van a tener una posición más autónoma. Por ejemplo, pensemos en Matías Walker, que está desde el periodo 2021. Él no fue a la reelección este año, no le tocaba a la cuarta región, pero uno prevé que va a jugar. Demócrata cristiano. De demócratas ahora. Claro. Acordémonos que hay gran parte del Congreso y el Senado que ha tenido más de un partido político. Por lo tanto, el decir que yo me voy a mover en bloque va a requerir un esfuerzo de coordinación político por parte del gobierno impresionante. Súper importante. Claro, porque Matías Walker va en la misma lista y está en esta gráfica dentro del bloque Chile Grande y Unido, pero no necesariamente va a votar en cada uno y todos los temas alineados con esa fuerza. Y hay senadores que son más proclives a las conversaciones y al debate. Luciano Cruzcoque, por ejemplo. Luciano Cruzcoque, Iván Moreira, que son, Paulina Núñez. Javier Macaya y así sucesivamente. Yo creo que esto no es un hecho concreto que todos van a votar juntos. No es un bloque homogéneo. Todo va a depender cómo se visualiza. Yo creo que el Congreso también va a incidir en cómo el Senado vota. Sí. Si el Congreso logra la centro-derecha incorporar al Partido de la Gente como bloque, va a ser una presión tremenda sobre el Senado en que vote en forma unida. Y lo vamos a ver en la Cámara de Diputados. Pero claro, siguiendo con este análisis, uno pensaría, por ejemplo, que hay temas en los que sí se pueden alinear fácilmente estas fuerzas. Pensemos en una rebaja tributaria, por ejemplo. Hay más o menos consenso porque Evelyn Matei también lo tenía en su programa, igual que José Antonio Kast, etc. Pero una idea como la de reformar la reforma de pensiones y cambiar este echado préstamo, como lo tituló José Antonio Kast, yo no me imagino a Luciano Cruzcoque, que trabajó por esta reforma echando pie atrás en esa medida, que es un piso importante. Yo creo que mientras estén en los ejes comunes o en el mínimo común denominador, yo creo que vamos a tener... pero el mínimo común denominador también tiene que reconocer que están republicanos dentro de los senadores. Claro que sí. Y todo esto, bueno, va a cambiar, por supuesto, dependiendo de quién gane en la elección de hoy, en el balotaje. Vamos a la Cámara de Diputados ahora, ¿te parece, Antonio? Porque esto nos permite otra mirada a nivel ya completamente nacional, por eso el mapa pintado de esta forma, y con esta composición al final del Congreso. Lo vamos a ampliar aquí para verlo de mejor manera.
Así quedaron distribuidas las fuerzas políticas. Una cosa que llama mucho la atención, como primero, no sé, si nos acordamos del mapa de Chile, cómo se veía desde el punto de vista de la distribución de diputados, perdón, de la distribución de votos de presidente, el norte desde la región de Atacama hacia arriba era absolutamente Parisi, Sí. Entre el sur, antes de la región de Aysén, era todo absolutamente José Antonio Cast. ¿Cierto? Y al medio, lo que teníamos en la región metropolitana y un poco los aledaños, era lo que es el oficialismo. Uno ve que efectivamente no fue una derrota electoral desde la perspectiva de los diputados completa, es decir, sacaron 61 diputados y uno ve el despliegue de la votación territorial es bastante distinta a lo que uno ve en la presidencial. Es cierto. Eso no deja de ser notable y yo diría lo fluido que puede ser el voto del chileno hoy en día. Claro que sí. Y tendría cuidado con cómo se capturan estas audiencias. La gran sorpresa nuevamente el Partido de la Gente, 14 diputados, un tsunami de votos que sacaron y absolutamente bisagra, porque estoy hablando de tener 61 o 64 contra 76, Claro. en el cual si yo quiero llegar a un quórum de 4/7 son 89, mayoría simple siguen siendo 79, 78 yo creo. 78. 78, cualquier cosa que yo quiera aprobar necesito Sí. o descuelgues del Partido de la Gente, o descuelgues del oficialismo, descuelgues de la oposición. Y por eso, después del resultado de la primera vuelta y de la elección parlamentaria, se puso tanto foco en el Partido de la Gente, porque esos votos van a ser súper relevantes para la mayoría simple de partida, ni que hablar de los 4/7, pero ya para la mayoría simple vas a necesitar esos votos para cualquiera de los dos bloques, ya sea la centro-derecha o la centro-izquierda. Claro, y un punto no menor va a ser la cantidad de votos blancos y nulos que tengamos en la segunda vuelta y por qué porcentaje alguno de los dos candidatos gana. También. Va a influir mucho en la fuerza. Recordemos que Chile es un país bastante presencial desde el punto de vista, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de cómo nos organizamos. Oye, pensemos además, Antonio, en las fuerzas políticas, digamos, en el bloque de derecha y de centro-derecha. Son 76 votos. 76. O sea, queda a 2 nada más de tener esa mayoría simple que se necesita. Eso va a requerir entonces que haya algún liderazgo, estoy pensando en eventuales ministros de José Antonio Cast, si es que llega a ganar, un ministro que tenga muñeca y talento también para conseguir esos votos que le faltan en el Congreso. Absolutamente, y sobre todo cuando uno quiere hacer leyes que reformen al Estado, como apareció en los programas de varios de los candidatos. Yo creo que ahí el primer pozón directo que uno diría es el Partido de la Gente. Y el punto va a ser siempre si el Partido de la Gente resiste el embate político que son 4 años como pivote. Y más difícil todavía lo tendría Janet Jara si es que llegara a ganar esta elección presidencial, porque sumando Unidad por Chile, más los verdes regionalistas y humanistas, más el independiente, son 65 votos en el mejor de los casos, o sea, muy lejos también de la mayoría simple. En el mejor de los casos estoy a 13 votos de la mayoría simple, ¿no? Claro. O sea, sigue siendo un desafío bien relevante. Un tema que ha caracterizado este ciclo legislativo, el que todavía está en curso, es el de la fragmentación. Y se ha hablado mucho de lo difícil que es gobernar con un Congreso tan fragmentado. ¿Ese escenario se va a mantener en los próximos 4 años, Antonio? Yo creo que absolutamente. Es muy difícil. Tenemos, yo creo que 85 diputados que han tenido más de un partido político. Acordémonos que hubo una gran migración. 85. Claro, y que si bien un 70%, yo tenía una probabilidad del 76% de ser reelegido como diputado, y en esta elección en particular solo el 60% de los incumbentes volvieron a ser reelegidos. Si bien el 45% sigue siendo de exdiputados o incumbentes en el Congreso, 85 de ellos han tenido más de una casa política en su historia política. Claro. Yo creo que estamos viviendo lo que todas las democracias en el mundo están viviendo. Estados Unidos ha tenido 7 votaciones para elegir el presidente de la Cámara, del Es un Congreso. fenómeno global. Claro, en Francia tuvimos el primer ministro que renunciaba, trataba de armar gobierno y pasó por varias votaciones y no lograba tener efectivamente el apoyo completo del Congreso. Yo creo que no estamos lejos de eso. Sería iluso creer que en un Chile tan globalizado no vivamos las mismas tempestades que está viviendo la democracia en todas partes, ¿no? Ahora, si es que este es el escenario de fragmentación, lo que te obliga, ya que no tienes las fuerzas parlamentarias para aprobar por sí solo, digamos, cualquier proyecto, te obliga a negociar. Eso se contradice con esta
mirada como de polarización que se ve en esta segunda vuelta entre los dos candidatos. Claro, pero si uno se recuerda, la reforma de pensiones fue bastante negociada y aprobada Sí, con éxito. Con éxito. Yo creo que va a requerir muy buenos negociadores de ambos lados el lograr que el país avance, porque además el que el país se paralice daña a todos los que están ahí. Por lo tanto, el negarse a votar y el negarse a avanzar también es algo que ha demostrado la sociedad que hoy día castiga en forma bastante dura. Y volviendo al Senado, no solo hay una renovación de las fuerzas, digamos, un baraje del naipe, sino que además hay nuevas caras en el Congreso, en el Senado. Se van algunos liderazgos que encarnaban ese espíritu de acercamiento, de negociación, Ricardo Lagos Weber, García Ruminot, Juan Antonio Coloma, y llegan otros nombres nuevos que tienen el desafío de tomar esa posta también. Estoy pensando en Daniela Chicardini, Vlado Mirosevich, la misma Camila Flores, a quien mencionábamos. Carol Cariola. Carol Cariola también. Pero vienen con un bagaje político importante. Sí, lo tienen. De negociación en varios puntos que han sido relevantes en la historia de Chile. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener... Yo creo que la política en Chile se ha puesto diversa. Y por no llamarla entretenida para uno que ama los datos y la política desde la perspectiva de este análisis más cuantitativo. Yo creo que acá se va a empezar a ver efectivamente la mano del presidente en la elección de su gabinete y cómo logra intervenir, o sea, intervenir más que intervenir, cómo logra negociar con el Congreso las leyes que quiere aprobar. Y seguramente esas señales las vamos a empezar a ver desde mañana mismo, ¿no? Con el resultado en mano ya del balotaje. Y si es que Polymarket nos empieza a decir antes cuáles son las caras que podrían ser elegidas como candidatos. Seguramente. Antonio Díaz Araujo ha estado con nosotros, el CEO y fundador de Anholster. Gracias, Antonio. No, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Así estamos cerrando este especial. Seguimos con la previa del resultado de este balotaje entre José Antonio Kast y Janet Jara. Sigan con CNN Chile, continúan esta transmisión especial.